Hubo un ejército que no nació del deseo de servir, sino de la imposición del poder. Jóvenes, arrancados de sus familias, moldeados en la disciplina más dura y convertidos en la fuerza más temida del Imperio Otomano. Cómo un cuerpo militar, compuesto por esclavos, pudo llegar a convertirse en la élite más respetada y temida de todo el mundo islámico. Bienvenidos a Nombres Inmortales, donde hoy revelaremos la historia prohibida y casi olvidada de los genízaros, guerreros que marcaron la grandeza y también la decadencia de un imperio. No eran soldados comunes, ni siquiera voluntarios. Eran cristianos de los Balcanes, arrebatados de su infancia bajo el sistema del devshirme, un tributo humano que convertía a los hijos en propiedad del sultán. En ellos no había elección, solo destino, olvidar su lengua, su fe y hasta su nombre para renacer como hombres del imperio. Eran víctimas de una tiranía brutal o elegidos para alcanzar un poder que nunca habrían imaginado. Esta pregunta nos acompañará durante todo este viaje. Los genízaros no solo recibían instrucción militar, eran sometidos a un entrenamiento espiritual, mental y físico que los transformaba en máquinas de guerra casi perfectas. Su lealtad no era a una patria, ni a una familia, sino únicamente al sultán. Esto les otorgaba un poder inmenso, pues se convirtieron en la guardia personal del trono, un ejército interno imposible de corromper en sus inicios. Pero, como toda estructura de poder, lo que comienza como fortaleza puede volverse una amenaza. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Los primeros pasos de estos jóvenes hacia su nuevo destino eran marcados por un ritual casi sagrado: olvidar quiénes fueron. Sus nombres cristianos eran borrados, reemplazados por identidades otomanas. Se les prohibía cualquier contacto con sus familias, pues el imperio sabía que la lealtad absoluta solo se forjaba rompiendo todo lazo con el pasado. En esa fractura nacía una transformación brutal, de hijos despojados a soldados sin raíces, pero con una nueva patria que los reclamaba como propiedad sagrada del sultán. En el corazón del imperio, los genízaros eran llevados a escuelas militares conocidas como Hachemí Olan. Allí, el tiempo se detenía y la infancia desaparecía. Cada día comenzaba con rezos, seguido de ejercicios físicos extenuantes y largas horas de aprendizaje en estrategia, equitación y manejo de armas. No había espacio para la debilidad. El sultán no buscaba simples soldados, sino una fuerza moldeada con la precisión de un escultor, capaz de aplastar ejércitos enteros sin dudar. Cada golpe de espada era un recordatorio. Ya no eran niños, eran propiedad del imperio. Pero el poder del cuerpo genízaro no residía únicamente en su fuerza militar. A diferencia de otros ejércitos medievales, ellos no eran mercenarios que podían vender su lealtad al mejor postor. Su obediencia era absoluta y, en los primeros siglos, incorruptible. Esto les permitió convertirse en la guardia más confiable del imperio, capaces de decidir batallas y proteger al sultán incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, lo que los hizo invencibles también los hizo temibles, pues un ejército tan leal al poder podía convertirse, con el tiempo, en el juez de ese mismo poder. Cuando finalmente salían de los muros de entrenamiento, los genízaros ya no eran muchachos sin rumbo. Eran guerreros de élite, una máquina forjada en obediencia y precisión. Su primera aparición en las campañas otomanas dejó atónitos a sus enemigos. No luchaban como los ejércitos tradicionales, desordenados y caóticos. Avanzaban como un solo cuerpo, cada movimiento sincronizado con el siguiente, como si una mente invisible dirigiera cada espada. Para quienes los observaban, no parecían hombres, sino un ejército de sombras avanzando con una disciplina aterradora. Las crónicas europeas describieron por primera vez a los genízaros como una pared humana imposible de romper. A diferencia de otros ejércitos medievales, ellos incorporaban tácticas militares avanzadas, uso estratégico de la pólvora, coordinación con artillería y un sistema de rotación que aseguraba que nadie se fatigara en medio del combate. No eran solo guerreros, eran una innovación bélica viviente.
Y allí nació su leyenda, el ejército que no retrocedía, que no titubeaba y que parecía creado únicamente para conquistar lo imposible. Sin embargo, lo más perturbador para sus adversarios no era su fuerza física ni sus armas, sino la frialdad con la que combatían. No gritaban, no mostraban miedo ni ira. Eran un silencio mortal que avanzaba inexorable, como si la vida y la muerte les resultaran indiferentes. Esa imagen dejó una cicatriz en el imaginario de Europa, un ejército que no luchaba por gloria personal, ni por patria, sino por un poder absoluto que lo dominaba todo. Y este poder solo estaba concentrado en una figura, el sultán otomano. El ascenso del Imperio Otomano no puede explicarse sin la sombra de los jenízaros. En cada conquista decisiva, desde los Balcanes hasta las puertas de Viena, su presencia fue el filo de la espada del sultán. Cuando Constantinopla cayó en 1453, no fue solo por la artillería que derribó las murallas, sino por la disciplina implacable de estos soldados que arrasaron las defensas internas con una coordinación nunca antes vista. Europa entera comprendió entonces que había nacido una nueva era, y que su destino estaba marcado por guerreros que parecían no conocer la derrota. Los jenízaros no solo abrían camino en las guerras, también aseguraban el control en los territorios conquistados. Su mera presencia imponía respeto y sumisión. Aldeas enteras se rendían al escuchar que la guardia del sultán marchaba en su dirección. Eran considerados invencibles porque, a diferencia de otros ejércitos, no se dispersaban tras la victoria, ni buscaban saqueos personales. Cada triunfo pertenecía al sultán, y cada paso que daban consolidaba la autoridad otomana en el mundo conocido. Así, más que soldados, se convirtieron en el símbolo vivo de la expansión imperial. Pero lo que hacía invencibles a los jenízaros también comenzó a generar una sombra peligrosa. Dentro del imperio, muchos temían que su poder fuera demasiado grande. Los sultanes los necesitaban, pero al mismo tiempo sabían que su lealtad ciega podía volverse un arma de doble filo. ¿Qué ocurriría si alguna vez esos hombres, formados para obedecer sin cuestionar, decidieran imponer su propia voluntad? Así, mientras en Europa los veían como monstruos de hierro, en la propia Estambul ya comenzaba a crecer un murmullo de desconfianza hacia ellos. Aunque nacieron como esclavos, con el paso de los siglos, los jenízaros comenzaron a disfrutar de privilegios que ningún otro soldado en el mundo poseía. Recibían sueldos regulares, tierras y la posibilidad de ascender en la estructura social del imperio. Y, con el tiempo, se convirtieron en una clase privilegiada que vivía dentro de Estambul, con comercios, propiedades y hasta influencia en los gremios urbanos. Lo que había comenzado como una cadena de hierro, se transformó en un manto de poder. Los antiguos despojados ya no eran siervos, eran parte de la élite otomana. Esta transformación no fue un accidente, sino parte de la estrategia del sultán. Al darles privilegios, garantizaba su lealtad, pero también los mantenía vigilados dentro de la capital. Sin embargo, cada nuevo derecho adquirido sembraba una semilla de ambición. Ya no eran simplemente guardianes del trono, sino una fuerza con intereses propios. Así comenzó a gestarse un nuevo dilema. ¿Cómo podía un imperio mantener bajo control a un ejército que al mismo tiempo era indispensable y cada vez más poderoso? El peligro se hizo evidente cuando los jenízaros empezaron a influir en decisiones políticas, presionando a ministros y usando su fuerza como moneda de poder. No eran solo soldados, se convirtieron en una institución dentro de otra, capaces de moldear la voluntad del palacio. El imperio dependía de ellos, pero esa dependencia pronto se volvió una trampa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando los guardianes de un trono descubren que también pueden dictar quién se sienta en él? Esa pregunta abrirá la próxima etapa de esta historia. Lo que en un principio parecía imposible, se convirtió en una peligrosa realidad. Los jenízaros ya no solo protegían al sultán, empezaron a decidir quién merecía ocupar el trono. Con su fuerza, podían derrocar a un soberano en cuestión de horas, instalando a otro más favorable a sus intereses. La lealtad que había sido absoluta se transformó en un poder político sin precedentes.
Así, los guardianes se convirtieron en árbitros del poder imperial, un ejército que dictaba la continuidad de una dinastía. Los cronistas de la época narran escenas de terror dentro del propio palacio. Un sultán podía acostarse como amo del mundo otomano y despertar prisionero de los mismos hombres que juraban protegerlo. Más de una vez, la guardia genízara ejecutó a soberanos considerados débiles o ineficaces, justificando sus actos como un servicio al imperio. Pero en el fondo, cada golpe de palacio era también una demostración de que el verdadero poder ya no estaba en el trono dorado, sino en las filas de aquellos soldados disciplinados. Este nuevo rol de los genízaros convirtió al imperio en un terreno de intrigas constantes. Los visires, príncipes y ministros comenzaron a cortejarlos, sabiendo que sin su apoyo cualquier proyecto estaba condenado al fracaso. El ejército que había sido creado para proteger al Estado se transformó en el mayor factor de inestabilidad del mismo. Aquí nace el verdadero dilema de nuestra historia. ¿Cómo puede un imperio sostenerse cuando su fuerza más poderosa es, al mismo tiempo, su mayor amenaza? Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1622, cuando los genízaros se rebelaron contra el joven sultán, Osman II. El soberano había intentado reformar al ejército, planeando reemplazarlos por una fuerza más moderna. Esa decisión fue vista como una amenaza directa a sus privilegios, y los genízaros respondieron con una furia devastadora. Asaltaron el palacio, tomaron prisionero al sultán y lo ejecutaron sin piedad. Europa quedó atónita. Un emperador absoluto había sido asesinado por sus propios guardianes. Este no fue un caso aislado. En varias ocasiones, los genízaros repitieron la misma estrategia: derrocar a los sultanes que consideraban débiles o contrarios a sus intereses e imponer en el trono a quienes les garantizaban continuidad en sus privilegios. La autoridad del sultán, antaño vista como intocable y divina, comenzó a depender del humor de un ejército que ya no respondía a la obediencia inicial, sino al cálculo político. Así, los protectores del imperio se habían convertido en verdugos de su estabilidad. Lo más perturbador era la normalización de estos actos. El pueblo de Estambul comenzó a ver cada cambio de sultán, no como un acto de sucesión divina, sino como el resultado de un ajuste de cuentas entre los genízaros y el palacio. Con ello, la imagen del imperio se fracturó. Ya no era un poder sólido y ordenado, sino una estructura vulnerable a los caprichos de quienes portaban las armas. El eco de estas rebeliones marcaría para siempre la decadencia otomana, aunque aún faltaba lo peor. Con el paso del tiempo, los genízaros dejaron de ser vistos como héroes. Su presencia en las calles de Estambul se volvió sinónimo de abuso y prepotencia. Armados y conscientes de su poder, exigían contribuciones a comerciantes y artesanos, imponiendo su voluntad sobre el pueblo común. El ejército, que en otro tiempo había sido la fuerza disciplinada del sultán, se transformó en una casta que usaba la intimidación como su nuevo lenguaje. Para los habitantes de la capital, el nombre genízaro ya no evocaba protección, sino miedo. Los gremios urbanos, que alguna vez habían respetado a los genízaros como guardianes del orden, pronto se rebelaron en silencio contra ellos. Se crearon redes clandestinas de apoyo entre comerciantes y artesanos para resistir sus abusos, pero pocos se atrevían a desafiarlos abiertamente. Los sultanes, conscientes de que un enfrentamiento directo podía significar una revuelta, toleraban estas prácticas con resignación. Así, los genízaros se convirtieron en una especie de Estado dentro del Estado, donde la ley se aplicaba según su conveniencia. La paradoja era evidente. El imperio, que debía expandirse gracias a la disciplina de sus soldados, ahora se desgastaba desde dentro por la corrupción de esa misma fuerza. Lo que había nacido como un sistema implacable de lealtad, se transformó en una maquinaria de ambición. Y, aunque aún mantenían su reputación como cuerpo militar, ya se vislumbraban grietas profundas en su estructura. La pregunta inevitable surgía: ¿qué ocurre cuando el ejército más temido del mundo empieza a olvidar por qué fue creado? Cuando las guerras volvieron a golpear las fronteras del imperio, los genízaros ya no eran los mismos guerreros disciplinados de antaño. En lugar de marchar al frente con determinación,
Muchos exigían pagos adicionales antes de salir a campaña. Algunos incluso se negaban a luchar si no recibían privilegios nuevos. En el campo de batalla, esa corrupción se traducía en derrotas que habrían sido impensables un siglo antes. El ejército que había cimentado la gloria otomana se transformó en una fuerza costosa e impredecible. Los enemigos del imperio aprovecharon esta decadencia. Su fama aún imponía respeto, pero en la práctica, sus filas estaban más interesadas en conservar privilegios que en ganar batallas. Cada derrota alimentaba el descontento popular y debilitaba la imagen de invencibilidad del imperio, erosionando la confianza que alguna vez fue su mayor fortaleza. Enfrentados a ejércitos europeos que ya adoptaban nuevas tácticas, artillería moderna y disciplina renovada, los genízaros quedaron rezagados. El imperio se encontraba atrapado. Necesitaba modernizar su ejército para enfrentar las nuevas potencias, pero estaba encadenado a un cuerpo militar que se resistía al cambio. Los sultanes temían ordenar reformas militares, por miedo a provocar otra rebelión, como la que acabó con Osmán II. Lo más grave era que el propio trono otomano ya no podía controlarlos. En este dilema se escondía la semilla del colapso, y lo más irónico es que aquellos soldados, que alguna vez aseguraron la expansión del imperio, ahora eran quienes aceleraban su decadencia. Los sultanes comprendían que la supervivencia del imperio dependía de reformar el ejército. Algunos intentaron introducir nuevas armas, entrenar tropas modernas e incluso reducir los privilegios de los genízaros. Pero cualquier intento de cambio se encontraba con la misma respuesta: rebelión. Armados y organizados, los genízaros salían a las calles de Estambul, incendiaban edificios públicos y paralizaban la vida de la ciudad. La capital se transformaba en un campo de batalla, donde el pueblo quedaba atrapado entre la autoridad del trono y la furia de quienes debían protegerlo. El recuerdo del destino de Osmán II funcionaba como advertencia para cada soberano. Reformar demasiado rápido podía costar la vida. Por eso, muchos sultanes optaron por ceder a las exigencias de los genízaros, concediendo más pagos y privilegios para evitar levantamientos. Sin embargo, esa estrategia no resolvía el problema, solo lo agravaba. Cada concesión aumentaba la sensación de poder entre los soldados, quienes se sabían imprescindibles y usaban ese peso para chantajear al imperio una y otra vez. Estas tensiones no solo debilitaron al imperio en lo militar, también lo fragmentaron en lo social. El pueblo veía con rabia cómo los recursos del Estado eran consumidos por un ejército que ya no defendía, sino que imponía su voluntad con violencia. Los genízaros habían pasado de ser símbolo de gloria a ser sinónimo de corrupción, miedo y desorden. El dilema ya era insostenible. El imperio necesitaba librarse de ellos para sobrevivir. Pero, ¿cómo destruir a un monstruo que uno mismo había creado? Esa pregunta marcaría los próximos capítulos de esta historia. Las derrotas del imperio comenzaron a multiplicarse, y los genízaros fueron protagonistas de esa decadencia. En la batalla de Lepanto, en 1571, su disciplina se quebró ante la superioridad naval de las fuerzas cristianas. Más tarde, durante los asedios fallidos a Viena, su resistencia legendaria fue sustituida por desorganización y apatía. Los relatos europeos ya no los describían como una máquina implacable, sino como un ejército temible solo en apariencia. Su reputación de invencible se desmoronaba poco a poco, y con ella, la autoridad del imperio. Lo más grave era que en muchos enfrentamientos, los genízaros se negaban a combatir. Preferían negociar su participación a cambio de beneficios económicos, incluso en medio de campañas críticas. En varias ocasiones, se registraron motines en plena guerra, soldados que abandonaban el frente o que desobedecían órdenes directas del sultán. Este comportamiento no solo debilitaba al ejército, sino que también enviaba un mensaje devastador a los enemigos. El gigante otomano ya no estaba sostenido por un hierro indestructible, sino por una fuerza corroída por dentro. Cada derrota amplificaba la presión sobre el trono. Los sultanes sabían que mientras los genízaros existieran, cualquier intento de modernizar el ejército estaba condenado al fracaso. Pero eliminarlos era casi impensable. Eran miles,
estaban armados y habitaban el corazón mismo de Estambul. Así, el imperio se encontraba en una trampa mortal. Necesitaba a los jenízaros para sobrevivir, pero era su existencia lo que lo estaba llevando lentamente al abismo. Y en este dilema, los sultanes tendrían que tomar una decisión que cambiaría el destino del imperio para siempre. Antes de llegar al desenlace sangriento, hubo varios intentos fallidos de contener a los jenízaros. Algunos sultanes buscaron dividirlos internamente, creando cuerpos paralelos de élite que pudieran sustituirlos poco a poco. Otros intentaron ganarlos con mayores privilegios, con la esperanza de mantenerlos tranquilos. Pero nada funcionaba. Cada nuevo intento era respondido con motines, levantamientos y un recordatorio brutal. Sin su aprobación, ninguna reforma militar podía sobrevivir. El imperio era rehén de los mismos hombres que siglos atrás habían jurado protegerlo. Lo más trágico fue que, mientras Europa avanzaba hacia ejércitos modernos, con disciplina profesional y tecnología renovada, el Imperio Otomano permanecía anclado al peso muerto de un cuerpo corrupto e inflexible. Los jenízaros habían dejado de ser la vanguardia del imperio, para convertirse en su freno más pesado. Así, mientras las potencias occidentales expandían su dominio en el Mediterráneo y los Balcanes, el imperio veía cómo su prestigio se desmoronaba bajo la sombra de un ejército que solo servía a sí mismo. Fue entonces cuando algunos sultanes comprendieron que no quedaba otro camino. La única manera de salvar al imperio era exterminar a los jenízaros. No bastaba con reformarlos, ni con sobornarlos, había que borrarlos del mapa para siempre. Esta decisión, que parecía impensable, comenzó a tomar forma en los pasillos del palacio. La pregunta ya no era si los jenízaros serían eliminados, sino cuándo y cómo lograrlo sin que la ciudad entera ardiera en llamas. El desenlace estaba cerca, y la historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más sangrientos. Era el año 1826. Estambul vivía una calma engañosa, pero en los pasillos del palacio del sultán Mahmud II se gestaba una decisión definitiva: el fin de los jenízaros. El sultán, consciente de que cualquier reforma sería inútil mientras existieran, decidió dar el golpe final. Ordenó preparar tropas modernas y artillería pesada en secreto, mientras mantenía una apariencia de normalidad en la ciudad. Los jenízaros, confiados en su poder, no sospechaban que su hora estaba a punto de llegar. El ambiente era como el silencio antes de la tormenta. El detonante fue un intento de modernización militar anunciado por el sultán. Tal como se esperaba, los jenízaros reaccionaron con furia. Reunidos en sus cuarteles, comenzaron a organizar un levantamiento, exigiendo la anulación de las reformas. En otras épocas, esto habría significado el sometimiento del sultán. Pero esta vez, Mahmud II no retrocedió. En lugar de ceder, esperó el momento justo para lanzar la trampa que llevaba meses preparando. Era el inicio de la confrontación final entre el trono y su propia guardia. Cuando los jenízaros tomaron las calles de Estambul, creyendo que una vez más someterían al sultán, fueron recibidos con algo inesperado: fuego de artillería. Los cañones del imperio, reforzados por tropas modernas, comenzaron a bombardear sus cuarteles. La ciudad entera fue sacudida por el estruendo de la pólvora y el grito de guerra. Los guardianes que durante siglos habían decidido el destino del imperio, ahora eran cazados sin piedad. Comenzaba la masacre que pasaría a la historia como el incidente afortunado. El rugido de los cañones retumbó en todo Estambul. Los cuarteles jenízaros, símbolos de su poder durante siglos, fueron reducidos a ruinas ardientes en cuestión de horas. Aquellos que intentaban escapar eran perseguidos por las tropas leales al sultán, mientras otros quedaban atrapados en el fuego. No hubo clemencia. Lo que había sido una casta intocable fue exterminada con la misma frialdad con la que ellos habían ejecutado a sultanes en el pasado. Miles murieron esa noche, y el eco de sus gritos marcó el fin de una era. El pueblo, acostumbrado durante siglos a temer la arrogancia de los jenízaros, observó con una mezcla de miedo y alivio. Muchos vieron en el sultán Mahmud II a un vengador,
que había liberado a Estambul de su yugo. Otros, horrorizados por la violencia, comprendieron que presenciaban el final de un capítulo escrito con sangre. Los mercados, las mezquitas y las plazas se llenaron de rumores. Los intocables habían caído, y con ellos se extinguía una institución que había definido la grandeza y la decadencia del Imperio Otomano. El incidente afortunado fue mucho más que una masacre. Fue el acto final de una larga lucha entre disciplina y corrupción, entre poder y decadencia. Los jenízaros, que comenzaron como esclavos transformados en guerreros implacables, habían terminado convertidos en víctimas de su propia arrogancia. Así, con pólvora y fuego, Mahmud II borró de la historia al ejército que alguna vez había hecho temblar a Europa. Y el Imperio Otomano, aunque debilitado, respiró por primera vez sin la sombra de sus guardianes más temidos. El fin de los jenízaros no borró su influencia. Durante casi 4 siglos, fueron el corazón del poder otomano, y su recuerdo quedó grabado como una advertencia eterna sobre los peligros de mezclar la lealtad militar con el poder político. Su legado es contradictorio. Fueron los artífices de las mayores conquistas del imperio, pero también los responsables de muchas de sus crisis más graves. Para los europeos, encarnaron el miedo al avance otomano. Para los otomanos, simbolizaron tanto la gloria como la corrupción que los llevó al abismo. En las crónicas, los jenízaros aparecen como un ejemplo de cómo un ejército puede elevar un imperio y al mismo tiempo devorarlo desde dentro. Sus victorias en Constantinopla, en los Balcanes y en innumerables batallas marcaron la expansión otomana. Pero su arrogancia, su corrupción y sus rebeliones constantes debilitaron la estructura que ellos mismos habían levantado. Así, su historia se convirtió en una lección para el mundo. Ninguna institución, por poderosa que parezca, es inmune a la decadencia cuando olvida el propósito para el que fue creada. Hoy, los jenízaros son recordados como una paradoja histórica. Guerreros nacidos de la opresión, capaces de convertirse en la fuerza más temida de su tiempo, pero también en el veneno que minó al imperio desde dentro. Sus canciones, sus uniformes y hasta sus rituales militares quedaron inmortalizados en la memoria cultural de Turquía y en el asombro de Occidente. Su historia resuena como un eco poderoso, el recordatorio de que incluso los ejércitos más imponentes no son eternos y que la corrupción siempre cobra su precio. Dale like, comenta y comparte este video para que Nombres Inmortales siga desenterrando las huellas que los grandes nombres imperiales dejaron en la historia.